El mundo no siempre es lo que parece. Aunque solemos ver lo que está frente a nosotros, detrás de esa realidad visible existe otro universo, uno que pocos se atreven a explorar. En este video, te traemos 5 encuentros paranormales que desafían toda lógica y nos demuestran que lo desconocido no está tan lejos como pensamos. Prepárate para escuchar relatos que estremecerán hasta el más valiente. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? Algunos los llaman espíritus, otros demonios. Pero, sea lo que sean, tienen la capacidad de sembrar terror en el corazón de los más valientes. Incluso hoy, en el siglo XXI, estos encuentros aterradores persisten. Se escuchan pasos invisibles. Puertas se cierran de golpe sin que nadie esté cerca. Objetos se mueven por sí mismos. Y, sí, en ocasiones, solo en ocasiones, nos encontramos cara a cara con una aparición aterradora empeñada en destruirnos. Aquí se presentan 5 encuentros paranormales con lo desconocido. La aparición en el huracán Katrina. Durante los eventos del huracán Katrina, surgieron muchos relatos de valientes enfermeras, doctores, paramédicos y otros que hicieron todo lo posible por ayudar. Lo que estas personas vieron en esos días de desastre las marcó para siempre. En el caso de una trabajadora de salud voluntaria, su labor la enfrentó con lo paranormal. Nunca reveló su nombre, así que la llamaremos Bethany. Cuando las aguas del huracán Katrina empezaron a retirarse en Nueva Orleans y las áreas circundantes, voluntarios como Bethany recibieron tareas sombrías. No solo tenían que rescatar a las personas varadas que necesitaban asistencia médica, sino que también se les pidió recorrer edificios en busca de cuerpos de quienes habían muerto ahogados. Aunque era una tarea espantosa, era esencial para brindar cierre a las familias que habían perdido a sus seres queridos. Aún quedaba suficiente agua como para que algunas áreas solo fueran accesibles en bote o a pie con botas especiales. Bethany y otros voluntarios se adentraban en el agua turbia hasta una casa, explorando las habitaciones oscuras en busca de sobrevivientes. Debido al tiempo que los cuerpos llevaban en el agua, comenzaban a descomponerse. El olor era tan fuerte que Bethany tenía que colocarse un poco de Vicks bajo la nariz para evitar vomitar. Si encontraba un cuerpo, no lo retiraba. En su lugar, pintaba una gran X amarilla en la fachada, indicando la presencia de un cadáver para los equipos de recuperación. Aunque cada hallazgo era aterrador y desgarrador, hubo una ocasión que dejó a Bethany marcada para siempre. Ella y su compañero Jay encontraron una casa muy deteriorada, casi una choza, como ella misma la describió. Desde que vio el edificio, Bethany sintió un escalofrío. Por alguna razón desconocida, supo que había algo muy mal en ese lugar. A pesar de que sus instintos le decían que se fuera, Bethany tenía un trabajo que hacer, y lo hizo. Junto a Jay, entraron en la casa. Tan pronto cruzaron el umbral, el olor los golpeó. Había un cuerpo en descomposición en algún lugar dentro. Pero, junto con el olor de putrefacción, había otro más, como de tierra y moho. Al mirar a Jay, Bethany notó que estaba pálido como un papel, claramente asustado. En el pasillo donde se encontraban, Bethany descubrió huesos colgando del techo. Aunque no parecían humanos, estaban dispuestos de forma ritual. Recordó que en esa región se practicaba el vudú, y todos sus vellos se erizaron. Ye también notó los huesos, y poco después encontraron extrañas inscripciones talladas en las paredes. Aún así, reunieron valor y continuaron en busca del origen del olor. Llegaron a la cocina, y allí la vieron, el cadáver de una anciana atado a una viga. Estaba en descomposición, pero sus ojos muertos parecían observarlos, y en su rostro una mueca siniestra dejaba ver dientes podridos. De repente, escucharon una risa espantosa proveniente de otra parte de la casa. Sabían que algo verdaderamente maligno estaba cerca. Salieron corriendo y marcaron la casa con una X amarilla. Desde ese día, Bethany y Jay nunca lograron superar completamente aquella experiencia. La experiencia de un limpiador de escenas del crimen. Jack comenzó a trabajar limpiando edificios dañados por fuego y agua después de terminar la preparatoria. Aunque el trabajo era intenso, al principio estaba contento de tener un ingreso fijo. Sin embargo, esa felicidad duró poco. Su primera tarea fue limpiar un sótano que se había inundado con aguas residuales. Al completar el trabajo, fue llamado a la oficina de su jefe, quien le informó que sería parte de un equipo especializado en limpieza de escenas.
Le mostraron varios equipos de protección, incluyendo trajes de materiales peligrosos, pero no le explicaron claramente en qué consistiría su trabajo hasta que fue asignado a su primer caso. Una persona anciana había fallecido dentro de una casa y había estado descomponiéndose en una silla. A pesar del traje de protección, el olor de la muerte impregnaba toda la casa. Cuando el equipo forense retiró el cuerpo, Jack comenzó a desmontar la silla y, mientras alejaba una pieza, ésta empezó a balancearse sola, como si el fallecido aún estuviera allí. Luego, al regresar al lugar, descubrió que el frasco de productos de limpieza que había dejado había sido movido inexplicablemente a otro rincón de la habitación. Instantes después, escuchó un susurro en su oído que, aunque indistinto, lo aterró profundamente. Perdidos en el bosque durante 8 horas. Jane tenía solo 10 años cuando tuvo un inquietante encuentro en los densos bosques rurales de Virginia Central. Mientras exploraba con su amiga Alice, ambas intentaron regresar a un arroyo que habían descubierto el día anterior, pero se perdieron. Encontraron objetos extraños en el bosque, como un baño completo cubierto de vegetación. Tras horas de vagar sin rumbo, Jane comenzó a escuchar pasos que la seguían. Intentó convencerse de que era Alice, pero pronto se dio cuenta de que los pasos imitaban exactamente su propio ritmo, aumentando y disminuyendo a la par. Finalmente, Jane encontró su camino de regreso y se reunió con Alice, pero jamás pudo olvidar el terror que sintió al notar la presencia de algo acechándola. Encuentro aterrador al conducir de noche. En una noche de julio de 2021, Pete, que trabajaba como técnico en una planta lechera, decidió regresar a casa por una ruta desolada en un bosque denso. En el camino, vio algo extraño. Un coyote se detuvo en medio del camino, mirándolo fijamente. Sin embargo, cuando Pete intentó ahuyentarlo, el coyote mostró una sonrisa macabra, revelando dientes humanos. Aterrado, Pete aceleró, convencido de haber encontrado algo antiguo y sobrenatural. Mi casa alquilada es un portal maligno. La casa que alquilé es un portal maligno. Muchos de nosotros anhelamos esa experiencia paranormal en la que vemos un fantasma o un ser críptido, o experimentamos algún otro fenómeno desconocido. Todos queremos tener una historia así para contar. Pero, ¿y si esa experiencia ocurre en tu propio hogar? La idea de que el lugar en el que vives, un espacio que debería ser un santuario, puede estar infectado por una fuerza sobrenatural, es difícil de comprender. ¿Qué haces cuando el mal se instala en tu casa? Ese fue el dilema de un hombre que prefiere permanecer en el anonimato. Este hombre siempre había soñado con tener su propio lugar. Sin embargo, lo único que pudo rentar fue una casa móvil en una parcela de alrededor de 2 hectáreas que consiguió a bajo precio. La propiedad se encontraba en un valle en algún lugar del suroeste de los Estados Unidos, pero, durante la temporada de monzones, más de la mitad de la propiedad terminaba bajo el agua. La única manera de acceder a la parcela era a través de un viejo camino de tierra que conducía al pueblo más cercano, a unos 14 kilómetros de distancia. Pasaba por una situación financiera terrible, pero logró llegar a un acuerdo con el propietario de la propiedad. Si hacía algunos trabajos de mantenimiento y cuidado, no tendría que pagar tanto alquiler, si es que pagaba algo. La casa móvil en sí misma había sido abandonada y se estaba oxidando desde hacía años. Decidió intentar revivirla. Al entrar por primera vez, descubrió que estaba llena de pertenencias de otras personas. Los inquilinos anteriores habían dejado sus cosas allí, y ahora él tenía que deshacerse de ellas. Después de mucho esfuerzo, al menos la casa era habitable, excepto por una habitación en la parte trasera. A él le incomodaba estar allí, aunque no podía explicar por qué. Así que simplemente evitaba usar esa habitación para cualquier propósito. Una vez que la casa móvil estuvo en condiciones, decidió celebrar. Invitó a un amigo a pasar unos días en su propiedad. En ese momento, un vecino que vivía en otra casa móvil en la misma propiedad se acercó con su familia para celebrar con él su nueva mudanza. Pero fue entonces cuando comenzaron los problemas. Cuando el vecino se dio cuenta de que había dejado las llaves de su auto adentro, el amigo del hombre se ofreció a llevarlo a su casa para buscar las llaves de repuesto. Sin embargo, de regreso, escucharon un gran estruendo que retumbó en toda la propiedad. Resultó que un rayo había caído y explotado en el suelo, cerca del auto. De haber estado más cerca, ambos hombres habrían muerto. Después de ese incidente, el amigo dijo que ya no quería quedarse más en su casa.
puso excusas y se fue, y la amistad entre ambos pronto se desvaneció. El hombre se quedó perplejo. A pesar de todo, estaba satisfecho de estar en su nueva casa, al menos por un tiempo. Pero entonces comenzaron los sueños. Empezó a tener sueños vívidos con la casa móvil. Por las noches, oía voces que le enviaban mensajes extraños. Y algo horrendo y viscoso crecía en el fondo de la habitación. En sus visiones, una escena recurrente era la aparición de serpientes en masa en la puerta de entrada. Hasta ese momento, no había visto serpientes en la propiedad. Pero a medida que sus sueños se volvían más intensos, empezó a ver cada vez más serpientes alrededor de la casa. El miedo era tal que tuvo que pedirle a su vecino que viniera a deshacerse de ellas. Seguía escuchando voces en sus sueños, pero en la vida real también oía personas hablando afuera de la casa móvil, aunque nunca lograba entender lo que decían. Finalmente, decidió dejar una grabadora de audio encendida mientras dormía. Una noche, al revisar la grabación, lo que escuchó lo dejó impactado. Dentro de la casa, se oía la voz de una mujer. La mujer repetía las mismas dos palabras una y otra vez: vuelve a casa. Luego, empezó a gritar de manera desgarradora. En ese momento, él habría huido de inmediato, pero debido a su situación, no tenía a dónde ir. Así que llamó a un chamán para que bendijera la propiedad, con la esperanza de que lograra exorcizar las fuerzas malignas y, finalmente, pudiera vivir en paz. Cuando el chamán llegó, fue atraído inmediatamente hacia lo que quedaba de un antiguo campamento. Observó el lugar y le dijo al hombre: no debiste hacer eso. Y se negó a dar más explicaciones. El chamán se fue sin entrar en la casa ni bendecirla. Pero ahora él entendía cuál había sido su error. Al limpiar la casa móvil, había quemado las pertenencias de quienes habían vivido allí antes. Esto había enfurecido a algunos de los que aparentemente habían fallecido, pero nunca se habían ido. Intentó quedarse más tiempo, luchando por la vida que deseaba. Pero cuando comenzó a ver una entidad oscura dentro de la casa, comprendió que las fuerzas sobrenaturales solo empeorarían. Finalmente, abandonó la casa móvil para siempre. Hasta el día de hoy, asegura que esos fueron los peores 8 meses de su vida. Nunca olvidará esa época en la que enfureció tanto a los espíritus que casi lo volvieron loco. Estas experiencias sobrenaturales nos dejan una reflexión inquietante. ¿Y si lo que percibimos no es todo lo que existe? Tal vez hay algo más, algo oculto que acecha en las sombras, esperando a ser descubierto. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Cuéntanos tu historia en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de nuestro mundo.